Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro tutorial. Vamos a empezar a hacer el CRUD. Y bueno, en el anterior vídeo ya hemos creado la base de datos, hemos creado un modelo muy básico con un par de tablas y sus distintas relaciones entre ellas. Y ahora vamos a empezar a trabajar con el CRUD, ¿vale? Para ello vamos a necesitar primero incorporar un par de paquetes Nugget más que los vamos a utilizar por un lado, pues para crear los controladores, que nos ayuden a crear los controladores, y así ahorramos tiempo, y por otro lado, para hacer las llamadas HTTP a la hora de hacer las consultas contra los métodos que hay en los controladores. Vale, pues el primer paquete que necesitamos es el Microsoft Visual Studio. ¿Qué he puesto? He puesto de todo menos Studio. Vale. Visual Studio Web Code. Vale, perdona, primero tenemos que cambiar a examinar, por eso no me está saliendo nada, ¿vale? Code, aquí lo tenemos, ¿vale? Visual Studio Web Code Generation Design. Como veréis aquí, ya os da una breve introducción de por dónde van los tiros. Este lo vamos a usar para generar controladores y vistas. En este caso lo que nos interesa son los controladores, ¿vale? Lo instalamos. Nos va a pedir ahí permisos y toda la historia de todo lo que tiene que instalar y seguimos. Vale, una vez instalado este, pues vamos a ir a buscar también el system.net.http JSON, ¿vale? Este es para las llamadas a los distintos métodos de los controladores, ¿vale? Desde las páginas. Vale, pues ya los tenemos los dos. Ya vemos aquí que lo ha instalado todo, que ha ido todo bien. Perfecto. Vale, tenemos ya aquí, vamos a quitar el filtro y veremos que tenemos ya aquí todos los paquetes. Los tres que teníamos del anterior tutorial en el que hemos instalado para el SQL y el framework, y aquí pues para lo que necesitamos. Esto lo podemos cerrar. Esto es lo del curso, lo del tutorial anterior, que por cierto, en el anterior tutorial se nos olvidó lo más importante, que es hacer una copia de seguridad. Así que lo vamos a hacer ahora. La vamos a llamar, por ejemplo, B de base de datos creada, por poner algo, ¿vale? Que nos dé una referencia al estado en el que se quedan las cosas cuando hacemos la copia de seguridad, ¿vale? Si tenemos que restaurar, pues ya sabemos que en este punto es donde ya habíamos creado la base de datos. Confirmamos, nos los graba todo, perfecto. Si nos venimos aquí, vemos que ya tenemos el candadito en todas partes, ¿vale? Migraciones lo cerramos, modelos también porque ahora mismo no nos hace falta. Y en páginas vamos a empezar a hacer cositas, ¿vale? Bien, lo primero, botón derecho, agregamos una carpeta que es la que vamos a utilizar para meter todos los componentes que vamos a crear para cada tabla, ¿vale? Mi consejo, una carpeta por cada tabla de la base de datos que vayamos a hacerle un CRUD, ¿vale? Es decir, pues por ejemplo, álbums, que es una de las tablas de la base de datos, creamos la carpeta y aquí dentro de álbums vamos a crear los distintos componentes para hacer el CRUD, o sea, para las consultas, para editar un registro, para crear uno nuevo, etcétera, ¿vale? Entonces, creamos la carpeta, esto lo voy a cerrar para que no me líe, ¿vale? Y botón derecho, agregar componente Razor, ¿vale? El primer componente, evidentemente, para que nosotros podamos tener acceso a ver qué es lo que hay en esta base de datos, en esta tabla en concreto, pues sería la pantalla de index, ¿vale? Que es como vamos a llamar a la pantalla que va a hacer la consulta de todos los registros de la tabla, ¿vale? Eso es lo primero. Entonces, para este index, básicamente en las páginas de Razor, de Blazor, veréis que tenemos dos apartados. Uno que sería el apartado de definición propia de lo que sería la página HTML,
¿vale? En la que nosotros ya veremos más adelante cómo podemos incorporar código ahí en medio de ese código HTML. Y por otro lado, el apartado correspondiente al código en el que vamos a definir pues variables, parámetros, métodos, etcétera, ¿vale? Básicamente, estas son las dos partes en las que se parte, digamos, la página o se compone la página, ¿vale? Imprescindible, lo primero, puesto que este componente va a ser una página, lo primero que tenemos que meterle es la directiva page para indicarle el nombre, más que el nombre, esto va a ser la ruta en la que vamos a ir a buscar esta página cuando lancemos la petición o la consulta desde la página principal, ya lo veremos, para poder acceder a esta página, ¿vale? Entonces, hemos definido la ruta, ¿vale? Esta es la ruta en la que vamos a encontrar esta página. Y por otro lado, bueno, de momento lo vamos a dejar aquí. Tal como vayan haciendo falta las cosas, las vamos a ir añadiendo. Esta hemos dicho que va a ser la de álbumes, ¿vale? Le vamos a dejar ahí el título. Y lo que vamos a necesitar aquí va a ser pues crear la estructura para poder recuperar esos datos, ¿vale? Entonces, como yo ya la tengo hecha y no quiero perder mucho tiempo, os voy a hacer una copia de todo y vamos a explicarlo, ¿vale? Y acabamos antes. No perdemos más tiempo de la cuenta porque si no, el vídeo se hace muy largo. Entonces, prefiero dejaros ya el código puesto y una vez puesto os lo voy explicando, ¿vale? Venga, vamos a ver, mira. Como os decía antes, @page, directiva en la que indicamos la ruta. Primero indicamos que es una página y entre comillas dobles lo que le estamos indicando es la ruta en la que vamos a localizar, en la que vamos a mapear, digamos, esta página, ¿vale? Luego le inyectamos tanto el HTTP client para poder hacer las llamadas HTTP como el IJS runtime, ¿vale? Que es el runtime para poder ejecutar JavaScript, ¿vale? Para poder hacer llamadas JavaScript desde la página, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, hemos definido dentro de un párrafo un enlace, ¿vale? Un botón, tipo botón, en el que, como veréis, esto va a ser una llamada a otra página que crearemos más adelante en el siguiente vídeo para crear un registro nuevo, ¿vale? Este sería el botón en el que nosotros llamamos a un registro nuevo. Y debajo de este, pues ya creamos una tabla, asignamos las clases para darle un poco de forma a la página de Bootstrap, que no me salía, de Bootstrap, ¿vale? Y bueno, definimos la tabla, definimos los distintos colores y demás, ¿vale? Y como veréis aquí tenemos pues el ID, el nombre, la fecha y las observaciones, que si recordáis son los campos que nosotros definimos en la tabla de álbumes, ¿vale? El ID, el nombre, la fecha y las observaciones, ¿vale? Ponemos la cabecera, esto sería la cabecera, y dentro del body pues definimos aquí el resto de filas en las que vamos a ir metiendo los datos que encontramos y luego dos botones más, uno para editar en el caso de cuando tenemos el registro y otro para eliminar el registro, ¿vale? Ahora luego cuando veamos la página pues ya veremos qué es lo que hace cada uno. Y si veis, aquí empezamos ya a ver cómo podemos introducir el código C# dentro de la propia definición de las páginas HTML, ¿vale? Para empezar a escribir código entre el código HTML y C#, nosotros ponemos una arroba y automáticamente el intérprete identifica que ahí se va a empezar a ejecutar código C#, ¿vale? Y a partir de ahí pues podemos escribir código igual que si estuviéramos escribiendo código en las páginas de Code Behind que utilizábamos en ASP, pues en este caso nos permite incrustarlo aquí, ¿vale? Si os fijáis, en el momento en que nosotros nos ponemos a escribir cualquier otro código que no sea C#, sino HTML, automáticamente el intérprete vuelve a cambiar el modo
¿vale? Y lo vuelve a convertir en HTML y a partir de ahí él sigue identificándolo como código HTML, ¿vale? Y cada vez que necesitemos meter cualquier tipo de código que sea código C# o código de variables para meter dentro de la propia, que hacer un binding de variables dentro de la página, pues nos lo va a permitir con el arroba, ¿vale? Bueno, en este caso, como veréis, pues estamos haciendo una serie de chequeos para identificar que se están cargando datos, o en el caso de que termine la carga y veamos que no hay, pues que nos muestre un mensaje en el que nos diga que no existen registros, ¿vale? Y una vez hecho eso, pues ya lo que hacemos, una vez hechas esas comprobaciones, pues si hay registros, vamos a iterar con un for each sobre todos los registros y vamos a ir pues asignando, haciendo un binding de esos datos dentro de cada elemento HTML en el que hemos indicado pues que va a ir cada dato, ¿no? Y después de los elementos, en la misma línea, lo que hacemos es añadir los dos botones de editar y de eliminar que os he comentado antes, ¿vale? Aquí en un evento onClick, pues estamos mandándolo a un método que hemos definido en el área de código, que ahora veremos, y en este caso, pues lo que hacemos es una llamada a otra página, a otro componente Razor, pasándole el ID del, en este caso del álbum que hemos seleccionado, ¿vale? Bien, esto sería el código HTML hasta aquí, hasta el final de la tabla, y como veréis con el @code lo que hace es entrar ya en el área en la que nosotros vamos a escribir código C#, pues puro y duro prácticamente, ¿vale? Entonces, bueno, aquí control punto, ¿qué le pasa? Que no nos deja. Bueno, esto es porque no encuentra el modelo, ¿vale? Blazor. Blazor tiene un fichero tanto en el Blazor Server como en el Blazor WebAssembly, ¿vale? En los dos casos, que nos permite importar todas aquellas librerías que vamos a utilizar de forma general en toda la aplicación y que nosotros queremos que la aplicación nos las encuentre sin tener que estar añadiéndolas en cada componente. Se las podemos meter en el ficherito este que tenemos aquí, que se llama imports.razor, ¿vale? Entonces, si nos venimos aquí y le añadimos la página, en este caso la que nos está dando errores porque no encuentra el modelo que hemos definido de álbum, y lo que vamos a hacer es, en vez de estar enchufándoselo añadiéndolo en cada componente, pues lo vamos a poner aquí. De esa manera ya nos ahorramos, ¿vale? Photomaton.models, ¿vale? Y grabamos y veréis como automáticamente nos desaparece el error, ¿veis? Ya tenemos aquí identificado el álbum, ¿vale? Así ya lo tenemos disponible para todos los componentes de la aplicación, ¿de acuerdo? Bien, aquí que nos dice, falta la directiva using del HTTP client, ¿vale? Nos falta, ¿cómo que falta? Si está ahí arriba. Ah, vale, ya está. No, aquí, ¿por qué me falla esto? ¿No lo encuentra? Vamos a hacer lo mismo, porque se ve que tiene algún problema de using a ver, perdóname. Ah, vale, claro, porque está haciéndose un lío entre este. Vale, el problema es que aquí nos falta un pequeño detalle, ¿vale? Claro, él sí identifica el HTTP client, pero nos falta este pequeño detalle, ¿vale? Es dentro del apartado de la librería, dentro de JSON, donde realmente tiene este método. ¿Veis? Ya no nos falla el método. ¿Ok? Bien, entonces ya los hemos añadido aquí los dos, por tanto en todos los demás componentes ya no vamos a tener estos problemas, ¿vale? Bien, como os decía, estamos en el apartado code, ¿vale? Y aquí es donde ya vamos a definir pues variables, donde vamos a definir métodos, o donde vamos a definir, donde vamos a sobreescribir otros métodos, como en este caso el de inicialización, ¿vale? Para pues bueno, ir implementando todo aquello que necesitemos, ¿vale? En este caso,
lo que hemos hecho es sobreescribir el de inicialización, y lo que le vamos a decir es que en el momento en que cargue la página, pues lo primero que tiene que hacer es irse al método cargar datos que hemos definido nosotros, y pues recuperar los datos que nos interesan, que en este caso son los álbumes, ¿vale? Bien, como veréis, todos son asíncronos, ¿vale? Prácticamente todos los métodos que vamos a definir en Blazor, prácticamente todos, van a ser asíncronos, ¿vale? Porque de esa manera nosotros hacemos la petición, pero la página no se bloquea, se sigue pudiendo trabajar con ella o hacer cosas, ¿vale? Entonces, por defecto, la mayoría de los métodos van a ser asíncronos. Entonces, bueno, aquí tenemos le hemos puesto el agua y le hemos mandado a cargar datos. Esto lo veremos más adelante, ¿vale? Porque esto lo vamos a utilizar luego para paginar. Aquí ahora mismo, como veréis, os he puesto lo básico, ¿de acuerdo? Bueno, lo vamos a dejar. Iba a decir, lo quito para no liaros, pero bueno, lo dejamos aquí. Tened en cuenta esto, ¿vale? Que esto es para hacer paginación, y eso lo vamos a ver en otro vídeo más adelante, ¿vale? Y luego, pues bueno, una variable booleana en la que decimos que está cargando, para que cuando esté cargando aparezca la palabra tal cual de que está cargando, y luego la variable items que hemos definido como una lista de álbumes, en la que vamos a hacer una llamada al método getFromJSONAsync, en la que le vamos a pedir al controlador, esto va a ir al controlador, como veis pone API/albums, ahora vamos a crear el controlador, y en el que vamos a recuperar pues toda esa lista de álbumes, ¿vale? Y cuando hayamos terminado, pues volvemos a poner en false la variable isLoading para que desaparezca el texto. Si os fijáis, vale. Bien, y por otro lado, pues aquí tenemos la función de eliminar ítem. En este caso vamos a utilizar JavaScript directamente para eliminarlo, pero no vamos a tirar de ninguna ventana. Hay otras versiones, como por ejemplo en MVC era muy típico mostrar antes, hacer un display de los datos antes de eliminarlos. En este caso, pues bueno, vamos simplemente a sacar el mensajito en el que indicamos que se va a eliminar ese registro en concreto, si estás seguro, y en el caso de que sea afirmativo lo eliminamos, ¿vale? Y luego volvemos a cargar los datos para que nos vuelva a sacar la lista, pero sin el registro que hemos eliminado, ¿vale? Porque para que actualice la vista, vamos. Y en este caso, pues lo mismo, vamos a hacer una llamada al controlador, pasándole el ID del álbum que vamos a eliminar. En este caso veis que tenemos delete async, ¿vale? Que lo que vamos a hacer es un delete, ¿vale? Un post. Bien, vamos a crear el controlador. Para ello, pues lo mismo que hemos hecho antes. Vamos, en este caso, en vez de crear una página álbums, vamos a crear una página, no, perdón, una carpeta. En este caso vamos a agregar una carpeta que se va a llamar controllers, ¿vale? Por nomenclatura, controladores dentro de la carpeta controllers, ¿vale? Y dentro de controllers, pues vamos a agregar, como veréis, ya directamente el entorno ya nos plantea un controlador, porque la carpeta se llama controllers, ¿vale? Y en este caso nos vamos a venir aquí a API, ¿vale? Porque vamos a crear un controlador API. Y le vamos a decir que como vamos a usar Entity Framework, pues ya que nos ayude él directamente y nos cree las opciones básicas, las acciones básicas del CRUD para la tabla que nosotros queremos, ¿vale? Vamos a darle aquí a agregar. Y lo primero, álbum, que es la tabla que nosotros vamos a utilizar como la clase modelo para que nos cree el CRUD utilizando esa tabla, ¿vale? El contexto de datos, el de la aplicación, ¿vale? Y el nombre veis que ya nos lo indica él, ya nos lo propone, Albums Controller. Cuidado con los plurales, ¿vale? Porque tiende a hacer los plurales como se harían en inglés, pues si estamos trabajando. Hombre, mi consejo es que trabajéis con nombres de variables, con nombres de todo aquello que podáis
nombrar utilizando inglés, mejor inglés, ¿vale? Bien, vamos a agregar ese álbum, perdón, ese controlador de álbumes o de álbums, y una vez creado vamos a hacer una pequeña modificación, ¿vale? Porque para hacer el edit de una tabla, ¿vale? Para actualizar una tabla no es necesario, haciendo el put, indicar el ID, ¿vale? Porque el ID ya viene implementado dentro de la propia clase que le estamos pasando, que es la clase álbum, ¿vale? Con lo cual todo esto en principio no es necesario, ¿vale? Y y esto tampoco, ¿vale? Entonces esto lo dejamos así y es más que suficiente para que nos haga el edit, ¿vale? Nos actualiza los datos sin problemas. Bien, hemos creado el controlador. Como veréis, tenemos las acciones básicas para hacer el CRUD completo. En este caso, aquí tenemos un select puro y duro, ¿vale? En el que nos devuelve todos los álbumes. Aquí tenemos otro select, pero ya filtrando por ID, ¿vale? El que nos da un registro en concreto. Aquí tenemos el put para actualizar un registro, ¿vale? Aquí hace un update. Y aquí tenemos el post para crear un registro y aquí para eliminarlo, ¿vale? El delete que hemos visto antes para hacer el borrado del registro, ¿vale? Opciones básicas. Con esto es 100% operativo el CRUD y lo que tenemos que dedicarnos ahora es a crear los distintos componentes en los que vamos a seleccionar, editar, crear, etcétera, ¿vale? No vamos a perder el tiempo en hacer a mano esto cuando realmente Visual Studio nos lo da ya del tirón hecho, ¿vale? Que lo queréis hacer desde cero para tener más claro y más controlado, lo vais a controlar igual, porque al fin y al cabo vais a acabar haciendo prácticamente lo mismo, ¿vale? Si luego lo queréis implementar de otra manera para que haga más cosas, pues es simplemente ir añadiendo dentro de cada método, ¿vale? Bien, ya tenemos esto, ya tenemos aquí el index y en principio con esto sería más que suficiente, ¿vale? Nos falta hacer una cosa. Startup. Vamos a trabajar con controladores, ¿vale? Vamos a revisar, vemos que aquí ya hemos añadido el add de controllers, que lo hicimos el otro día, y el map controllers, que lo hicimos el otro día, ¿vale? Con lo cual, esto ya está bien. El redireccionamiento HTTP ya nos lo metía él también, con lo cual, en principio, esto ya sería suficiente para poder hacer la consulta, ¿vale? Así que vamos a lanzar esta aplicación y vamos a ver cómo nos hace una consulta de la tabla álbums. Probablemente... bueno, me he dejado un pequeño detalle, claro. Yo he creado la página index para hacer la consulta, pero no la he añadido a la tabla de navegación para que podamos acceder a ella. Entonces, dentro de Shared, Nav Menú, y vamos a añadir un ítem más para poder consultar la tabla de álbums. Más adelante, en el curso, veremos cómo todo esto lo vamos a ir autorizando o no, ¿no? Le vamos a meter seguridad para que no cualquiera pueda entrar donde le interese, sino si vamos a hacer una pantalla o un CRUD para hacer un mantenimiento, pues a lo mejor ese mantenimiento solo puede verlo, ese mantenimiento solo lo puede ver el administrador, no tiene por qué ser accesible a todo el mundo. Vale, estoy haciendo un control-C, control-V para no equivocarme con el nombre de la página, ¿vale? Y aquí lo vamos a llamar álbums, ¿vale? Entonces, con esto ya hemos añadido una opción nueva en la que le vamos a decir que este href, que es el mapeo que yo os indicaba antes de la página, ¿vale? Aquí es donde le estamos indicando cuál es la ruta de mapeo de esta página, ¿vale? Esta página la vamos a encontrar aquí, en esta ruta,
y aquí es donde se la indicamos, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo ahora sí nos aparece ya esa opción en el menú, y si pulsamos sobre ella nos manda directamente a la página index, que es la que nos va a mostrar todos los registros de los álbumes, ¿vale? Aquí los tenemos, pinchamos en álbums y nos ha dado un error. ¿Qué error nos ha dado? Vamos a verlo. F12. Vale, se nos ha olvidado un pequeño detalle, ¿veis? Aquí nos lo dice. No hemos registrado el servicio HTTP. Vale, mea culpa, cierto, no lo he hecho. ¿Vale? Entonces, ¿cómo registramos el servicio HTTP? Vale, pues para ello vamos a añadir un singleton en el startup, ¿vale? Se lo vamos a poner aquí al final, que es en el apartado de Configure Services, ¿vale? Que es lo que tenemos que configurar, un servicio, en el que le vamos a decir, vale, aquí tenemos que añadirle la página, perdón, la referencia, ¿vale? Y una vez añadida, ya la tenemos aquí. Y esto es lo más importante. Vamos a ver. Si nosotros nos venimos aquí a Properties y vamos a Launch Settings, aquí nos está indicando la URL por la que va a entrar, perdón, la URL, el puerto por el que se va a lanzar la aplicación. Cuidado que este es SSL y este es el SSL es el HTTPS, ¿vale? Este es el HTTP sin S, ¿vale? Este es el puerto que nos interesa, el 44349, ¿vale? Entonces, aquí el que le tenemos que indicar es ese, 44349, ¿vale? Con esto estamos indicando el servicio, ¿vale? Lo estamos registrando y por tanto ahora ya sí nos debería funcionar, ¿vale? Este es un error que, bueno, si no lo tenemos muy controlado, hay gente que se pierde un buen ratito intentando averiguar por qué no le funciona. Y es tan sencillo como ese. ¿Veis? Ya lo tenemos aquí. ¿Veis cómo ha cargado? En el primero está indicándonos el mensaje cargando datos, ¿vale? Y luego cuando ya ha terminado, acordaros de la variable que yo os decía isLoading en true o false. Y cuando ha terminado y no hay, pues bueno, se viene aquí y nos indica que no existen registros en la base de datos. Aquí ya veis el botón que yo os indicaba de crear álbum, ¿vale? Si lo vemos aquí en el código, veréis, si lo vemos en el código, veréis que es el correspondiente a esta opción de aquí, este enlace de aquí que yo os decía, ¿vale? En el que vamos a crear otra página que es para crear el álbum. Y más adelante también veremos el de edición y el de eliminar, pues nos lo mostrará cuando tengamos registros. En este no es el caso porque no hay. Cuando haya nos lo mostrará y este lo único que hace es una llamada al método, o a la tarea, en este caso a la task que tenemos aquí abajo, en la que simplemente hacemos una llamada a el método delete que hay en el controlador, ¿vale? Bien, lo dejamos aquí. En el siguiente vídeo os voy a explicar cómo vamos a ir montando tanto el CRUD de edición como el de crear registros, ¿vale? Para tener el CRUD de la tabla álbums completa, ¿vale? Pues nada, os espero en el siguiente vídeo. Suscribiros al canal para estar al tanto y marcar la campanita para que os lleguen las notificaciones, ¿vale? Venga, os espero en el siguiente tutorial. Hasta luego.